¿Qué tal? Bueno, esto es una entrega de Pensándonos a nosotros mismos, un programa de la cooperativa Martín Castellucci. Estamos con Juan Manuel Abal Medina. Bueno, Juan tenemos muchos puntos de coincidencia. Primero, barrios parecidos. Yo nací en el Parque Lezama y Juan anduvo sus mocedades, no sé si todavía por esa misma zona. Tuve el honor, junto con Matías Barreta Beni y otros amigos, de compartir una etapa de reforma política hace muchos años, un intento que no se logró. Y bueno, de alguna manera es del grupo, de la segunda oleada de renovación que tiene el peronismo, digamos. Yo creo que hubo una primera cuando regresó la democracia con Antonio Cafiero, donde Kunkel era joven, donde yo era joven, donde todos éramos jóvenes y nos incorporamos a esa primera oleada. Juan Manuel, Matías, es esta actual oleada de jóvenes que ha incorporado a Néstor Kirchner. Y el motivo de nuestra invitación, después de esta presentación tuya, Juan, es que vos tuviste una relación afortunada y privilegiada de conocimiento personal de Néstor Kirchner. Y lo que pretendemos que nos cuentes, que nos hables del Néstor persona, del Cumpa. Es decir, del político nos va a hablar la historia y alguna conclusión vamos a sacar, pero contanos del militante. Vos tuviste el privilegio de viajar con él, estar en la UNASUR. Contanos cómo era Néstor. Todavía cuando uno lo piensa, bueno, más unas fechas como esta, ¿no? Pero todavía la emoción es profunda. Yo siempre pienso la enorme suerte que tuve de poder haber compartido con él gran parte de sus últimos tiempos de una manera como un testigo privilegiado de una vida de alguien que era una mezcla muy rara entre un ser excepcional, un ser extracotidiano, alguien que era casi mitológico en las batallas que emprendía, las formas que lo hacía, las ganas que le ponía, alguien epopéyico, digámoslo así, combinado con alguien que era enormemente uno de nosotros, combinado con alguien que uno siempre a su lado, nunca sentías que no estabas con alguien igual a vos, que estabas con un militante con el que charlabas, discutías, hablabas. Una combinación muy rara, ¿no? Yo creo que es como la contracara del político pavorrealista, ese que parece que se ayuna una copita de bronce a la mañana y mira la historia. Néstor era lo contrario. Néstor hacía las grandes transformaciones más brutales y más difíciles que uno puede entender, pero estaba ahí abrazado con un chiste, charlando de fútbol, viendo qué pasaba con Racing, cargando a mí por River. Digo, es una combinación muy, muy rara de un ser enormemente distinto en su capacidad y en su construcción, pero a la vez enormemente igual. Y él siempre se veía a ese mismo, ¿no? Cuando hablábamos con él, por ejemplo, cuando hablaba de Perón, siempre hablaba como que Perón era otra cosa y después veníamos todos los demás. O sea, alguien que siempre te hacía sentir un igual. Era básicamente un militante, alguien que se sentía un militante y un militante como nosotros, un militante con sus cuestiones, con sus temas, alguien enormemente interesado en la historia. A Néstor le encantaba hablar de los 70, se podía pasar horas y horas y horas hablando de los 70, estuvimos en la cumbre mundial de Europa, América Latina, allá, y la noche charlar, porque justo se había reencontrado con un compañero de esas luchas exiliado por allá y nos quedábamos largas horas a la noche charlando de eso, o cuando íbamos a alguna reunión importante en alguna parte del país, y dejaba a todos los gobernadores, funcionarios, esperando si se encontraba con algún compañero que hubiera sido víctima o su familiar del terrorismo de Estado, y se quedaba ahí y se olvidaba del resto. Era alguien enormemente, digamos, muy tierno, con una enorme empatía con el dolor ajeno, alguien que le molestaba le dolía mucho la injusticia, era alguien que le dolía mucho siempre la injusticia, y se notaba fuerte, ¿no? O sea que, digamos, en términos nacionales y populares, era un peronista de ley. Sí, Digo, sí, sí. O sea, que le dolía al otro y se notaba. Le dolía al otro. Yo te pregunto esto porque yo no tuve la suerte tuya. Yo no lo conocí personalmente a Néstor, lo conocí por los medios y por la política, pero lo comprendí, que es un valor que realmente me llena, porque lo comprendí como millones de argentinos que lo acaban de expresar en las urnas, dándole su respaldo a Cristina. Pero me parece que lo maravilloso es que algunas rémoras del viejo peronismo que no lo comprendían, no entendían que por ser un hombre común, por ser un hombre llano y el mejor alumno, devolvió al tránsito del camino nacional y popular a una militancia culturizada en un furibundo antiperonismo y una furibunda concepción antipopular. Porque nuestra escuela, desde el 55 en adelante, con alguna primavera,
desde la escuela primaria, la secundaria y las universidades, nos deformaban para hacer todo lo contrario de lo que le convenía al país. Y Néstor, con esta apertura humana que vos contás, bueno, lo escuchamos con compañeros que hemos entrevistado en Comarca Sí, de distintos lugares, han sentido que encontraban un canal y redescubrieron al pueblo. Claro. No importa cómo se llame, Claro. kirchnerismo, peronismo, no importa. Digo, cómo se llame no importa, ¿no? Y esto me parece que es un enorme aporte de Néstor Kirchner, ¿no? Absolutamente. Era alguien, vos bien lo decías, cuando vos pensabas los que supuestamente de algún lugar de la ortodoxia lo criticaban, hubieran criticado exactamente igual a Perón. Claro. No tengas duda, ¿eh? Los mismos juicios, las mismas cuestiones que se decía, confronta mucho. Lo mismo que se decía de Perón, lo mismo que se criticaba a Eva, a Cristina. Digo, eran los mismos juicios. Esos dos, la verdad que como pareja militante, como pareja de compañeros que se aman profundamente y salen a pelear por lo que creen justo, digo, es enormemente parecido a lo que fueron Juan y Eva. Uno casi como que la historia se repetía y desde nuestro lugar, por eso era tan difícil para los otros no entenderlo, ¿no? Cuando hablaban, si cuando gobernaba él, en realidad ella lo manejaba, cuando gobernaba ella era él que lo manejaba, el doble comando, cuando Duhalde lo manejaba él. Duhalde lo manejaba. Claro, esa incomprensión profunda de lo que puede ser el amor en la política, porque no entender el peronismo. Era imposible entender fenómenos como Néstor y Cristina, Juan y Eva, si uno no comprende lo que es el peronismo, como una política muy vinculada, digamos, fuertemente vinculada a los sentimientos, al amor, a la felicidad. Digo, yo me acuerdo hace poquito tuve la oportunidad de escuchar las grabaciones que Tomás Eloy Martínez le hizo el general. Vino el hijo que está trabajando con eso y me trajo las grabaciones. Está haciendo una cosa muy interesante, ver el tema conducción política, ¿no? Y me ponía frases del general sobre conducción política, yo las escuchaba y era kirchnerismo puro. Yeah. Dichas en el 70 por el general. Contaba, me acuerdo, una que yo había leído en su momento, pero que uno a veces se olvida, ¿no? Cuando él decía que cuando alguien llega al gobierno puede elegir o ir por el camino de lo habitual, va por la ruta, que es muy seguro, uno va tranquilo, pero a la noche no puede dormir porque sabe que no está haciendo nada por los que menos tienen, o meterse en la selva. Y la selva son miedos, es peligro, uno tiene que estar acechado en medio de eso, pero después a la noche puede dormir porque está trabajando por lo que menos tienen. Eso decía Perón, eso es Kirchner, eso es Néstor, eso es Cristina. Digo, eso eran ellos, esos son ellos, eso es el peronismo. Esa voluntad de buscar la injusticia, digamos, terminar con la injusticia, pero en lo real, no en los manuales, en los libros, no en lo real, que cada persona pueda todos los días vivir un poquito mejor, que cada injusticia pueda ir mitigándose todos los días, sea la de los dolores por los crímenes no pagados del terrorismo de Estado, sea por no tener agua potable durante 20 años, sea por salir a la calle y no tener un cordón cuneta, sea por no poder casarse por ser homosexual. Es un proyecto que busca la felicidad del pueblo, centralmente la felicidad del pueblo, y eso es lo que uno vivía al lado de eso. Vos es que, bueno, este eje del amor, ¿no? Es el eje central del peronismo, la felicidad del pueblo. Es decir, porque, o sea, rompe la visión materialista que hace incomprensible este fenómeno nacional. Digamos, en esa misma entrevista, sí, me parece muy linda también, que Perón dice, bueno, que nuestro movimiento busca la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Pero si tiene que elegir entre tener un país grande y poderoso y con un pueblo no feliz, o un país no tan importante pero un pueblo feliz, el peronismo elige el pueblo feliz. Claro. En estos viajes de UNASUR, pues bueno, digamos, vos hablás desde el contacto personal y yo hablo por ahí desde lo que veo de afuera, de la lectura del también militante, pero del militante comprometido con lo público, ¿no? De todos los días. ¿Cómo era la relación de este Kirchner que tenía la capacidad de tocarle la rodilla a Bush y ponerle un límite, de parar una guerra casi inminente entre Venezuela y Colombia, de sentarse con un Rafael Correa? Es apasionante ese mundo. Y te envidio profundamente, te aclaro. Sí, la verdad que era ver todo eso y verlo en lo concreto, en lo real, y ver esa capacidad que tenía para llevarlo adelante, era impresionante, impresionante. Y aparte porque partía de la base de no tener ningún tipo de respeto intelectual, creo que eso fue lo más fuerte en él, ¿no? No tenía ningún tipo de respeto intelectual con la idea de lo imposible, ¿no? Todos estamos muy acostumbrados a, no, esto no se puede, no se puede, no se puede, y en todo caso, si alguien pensaba en desafiarlo, Néstor no le tenía respeto. Entonces, si corresponde, si es justo, si hay que hacerlo, es posible, punto. Optimismo de la voluntad. Un optimismo plena, brutal de la voluntad. Un optimismo, si esto corresponde, se lo hace y se lo hace. Y contagiaba, ¿no? Yo dije una frase una vez que, obviamente, usaron para cargarme, ¿no? Pero que era así. Como yo decía que si Néstor ibas a charlar con él y él te decía, mira, mañana vamos a derogar la ley de gravedad,
Vos sabías, al rato salías, pero salías sabiendo que mañana las cosas iban a ir para arriba. No tenías dudas, pero no era engaño, era justamente construcción de saber que lo posible se construye desafiando todos los días lo imposible. Y eso lo mostraba en cada hecho. Cuando me llama la actual canciller colombiana, María Ángela Holguín, cuando todavía no era canciller, todavía Santos no había asumido, me dice, mirá, todo secreto, porque yo no estoy designada ni nada, pero a Santos le gustaría mucho si Néstor pudiera tener un papel en arreglar la situación con Venezuela. En ese momento que Santos había ganado con un discurso muy fuerte, que estaban en una situación, todavía Uribe era presidente. Yo dije, bueno, déjame ver, porque no es que te decían, era, digamos, para cualquiera que entienda esto, era parecido como si te digan, bueno, ¿por qué no vas mañana a solucionar el conflicto árabe-israelí? Pará, vamos a ver cómo se puede. Me acuerdo que lo vi a Néstor a las pocas horas de la tarde, me dijo, sí, claro, vamos, Juan, preguntale cuándo quiere que vayamos. Y no se quedaba así, y después lo hacía. Y empezamos a charlar, bueno, Santos puede venir para acá, una visita, sí, que venga. Y en ese que venga hizo que Santos fuera el primer presidente colombiano, que su primer viaje era a Argentina, era a América Latina y no a Washington. ¡Puc! Y lo logró así de repente. Y se juntaron ahí, y bueno, ¿y cuándo podríamos usted ir? Y Néstor decía, bueno, aprovechemos, si está la Asunción, voy unos días antes a Caracas, arreglo con Chávez, después voy y lo arreglo. Y todos mirábamos y lo hizo. O sea, parecía toda una locura, parecía todo un imposible, pero se lo hacía en la práctica. ¿Por qué? Porque sabía que estaba mal y que era injusto que dos pueblos hermanos estuvieran peleados y sufriendo por un problema como este. Entonces, no había cálculo de posibilidades, no había cálculo de si se puede o no se puede. Hay que hacerlo, lo hacemos. Y lo hizo. Era inevitable. Esta era el deber ser, era un imperativo moral y lo tenía que hacer. Y como creo que también, digamos, las respuestas que se creía que la Argentina no podía, él no hizo retórica. Esto no es fantástico. Él construyó desde una praxis, desde un pragmatismo total y mostró que se podía. Exacto. Mientras otros discutían que sí, que no, que está mal, que... ¿Con quién? ¿Con cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué plaza? ¿Cuánto esto iba? Y lo hacía. Esa fue la maravillosa claridad que tiene Néstor y que tiene Cristina de poder tomar esos macro temas y decir, ¡pum! Se hace, listo, ya está. Aparte, a ver, yo me regodeo, me río y me regodeo cuando decían esto que vos decías hace un ratito, ¿no? No, bueno, el cerebro es Cristina, que es, porque a él lo maneja Cristina. Y después, bueno, pobre Cristina es una dominada de Néstor. Es lamentable que, bueno, la pérdida física, la despedida física de Néstor nos muestre en la cara, nos haga estallar a todos, no a los que creíamos, sabíamos cómo era, sino a los que no creían, la verdad de cómo es la cosa, que eran dos figuras complementarias de un mismo nivel y de un nivel espectacular de militancia. Pero, ¿qué es lo importante del mensaje de Néstor Kirchner, me parece, Juan? Esto que vos decís, ¿no? Que todos nosotros, como hombres comunes, tenemos la misma posibilidad de defender los derechos de todos. Sí. Es un imperativo moral. Nos impide claudicar, porque no es que hay poderosos contra los que no se puede. Hay caminos que siempre nos permiten encontrar un bienestar, ¿no? Que todos podemos. Que todos podemos. No es para otros, somos nosotros. En este modelo, ahora para algunos, ya proyecto de integración latinoamericana, quizás habrá que poner nombre. ¿Cómo ves los pasos que siguen? ¿Cómo avisorás el futuro? Lo veo muy bien, lo veo como que logramos demostrarnos y demostrar que justamente todas estas mentiras que habían construido ese consenso imposibilista durante tanto tiempo, como todos estos tigres de papel, que supuestamente si uno los tocaba moría instantáneamente, que todas estas grandes mentiras que nos habían inculcado, enseñado, convencido, al demolerse, creo que Argentina, siguiendo este rumbo, no tiene techo. Digo, una vez se lo piensa cuando todos nosotros nos acostumbramos a pensar en los años felices, del 45 al 55, como algo episódico, perdido en el tiempo, una cosa que nunca más se perdió. Bueno, creo que lo que significó esta elección es que este tercer mandato lo que da es demostrar que esto no puede ser simplemente un episodio, puede ser una continuidad de construcción de un determinado modelo, una profundización de un modelo, y que son cuestiones que cuando se van consolidando con el tiempo, después son muy difíciles de cambiar. Digo, no quiero pecar optimista, pero imaginemos lo que le costó a las dictaduras, a la derecha, terminar con las conquistas sociales del peronismo. Y del 55 al 76. No bastaron ahí 16 años, después vino el genocidio, después vino el alfonsinismo, después vino Menem, y seguía siendo todavía fuerte, lo habían golpeado bastante, pero siguen estando. Imaginémonos ahora, a partir de este proceso histórico, cuando todos esos derechos existan. ¿Cómo va a venir un gobierno ahora a decir, voy a ajustar o voy a terminar con la asignación universal? ¿Cómo va a venir un gobierno a decir, bueno, 20% de desempleo es tolerable? ¿Cómo va a venir un gobierno para hacer eso?
va a ser muy difícil, porque justamente esa institucionalización, que siempre nos habla Cristina, que es la verdadera calidad institucional. La verdadera calidad institucional es cuando los derechos se apropian y se vuelven eso. Porque es un gobierno que da derechos. No es como entendían otros o como se decía antes de dar favores. Al contrario, se da derechos. Cualquier ciudadano menor tiene esto, cualquier empleado tiene esto. Y en esa misma fuerza y contundencia hace que este camino, digamos, sin ser, reitero, ingenuo y saber que los factores de poder van a seguir actuando, van a seguir operando, pero digo, podemos ser muy optimistas por lo que viene. Ese gran país que alguna vez pudimos tener. Cristina lo dice siempre, cuando mucho frente a Tecnópolis, ¿no? Cuando uno ve los aviones que vienen a Argentina en el año 50, los aviones a reacción que construíamos, lo que podía haber sido Argentina si no hubiera venido un grupo que dijo, no, pum, golpeamos acá. Bueno, esa potencialidad que tenemos, si ya no tenemos los miedos a los golpes como había antes, y ya no tenemos los miedos a los medios como teníamos recientemente, el futuro es muy bueno. Juan Manuel Abal Medina, además, asume la carga y la herencia que le corresponde a una tradición familiar de lucha, entrega y militancia, ¿no? Es decir, vos venís de una familia militante. Y bueno, y creo que muchos los argentinos, con nombres más conocidos o menos conocidos, tenemos esta militancia social hecha parte de nuestra vida, no tendría sentido la vida. Y te tocó, entre otras cosas, bueno, ocuparte actualmente del tema de los medios de comunicación. ¿Cómo te sentís vos ahí? Que tenés, mirá qué toro que tenés, qué asta que tenés que tomar. Yo me acuerdo hace poquito haber escuchado la frase en que Alfonsín denuncia a Clarín, es Clarín que quiere terminar con el pueblo, con la expectativa del pueblo argentino, y me acuerdo que Alfonsín, que lo dijo, y después en algún libro contó que fue Mañeto que dijo que tenía que renunciar antes, está hablando de un Clarín que no tiene nada que ver con el Clarín que enfrentó Néstor, Claro. Está hablando de un Clarín que era un diario. Un Clarín que no tenía Canal 13, un Clarín que no tenía TN, un Clarín que no tenía Cablevisión, un Clarín que era una décima de este Clarín. Que tenía el fútbol. Que no tenía nada, era un diario, era simplemente un diario y fue el que, según Alfonsín, forzaba un gobierno. Qué raro que después justamente estos mismos que denunciaban eso y el hijo del que denunció eso ahora digan que no, que era un tema menor, que era un tema secundario. Acá hubo un disciplinamiento muy, muy fuerte de la política argentina y uno lo vivía. Yo me acuerdo cuando se empieza con esa batalla, uno sentía que no solo en la oposición, sino también de nuestro lado, la mayoría decía, uy, pero esto es una locura, esto es imposible, sí, pero ¿quién lo va a lograr? ¿No? ¿Quién lo va a lograr? Hay que decirle que esto no se puede. Y ellos fueron para adelante porque estaban convencidos que era lo correcto. Fueron para adelante y en algo también hay que decirlo, la que se animó fue Cristina. No sé si fue el momento oportuno. Yo lo he charlado con Néstor varias veces y Néstor decía, no, Cristina se animó, como diciendo, yo no, ella fue la que realmente se animó a hacer eso. Y en un momento en el cual nuestra debilidad, veníamos de haber perdido en la provincia de Buenos Aires una elección importante, veníamos de ese auge supuesto de la oposición, que ya estaba de un Cobos que era casi un nuevo San Martín argentino, porque su hija le había dicho que no votara no positivo una ley. Digo, en un momento de enorme debilidad, fuimos capaces, con la valentía y la convicción de Cristina y el fuerte apoyo que hizo Néstor, de empezar un camino que hoy creo yo es indetenible. Porque en esto pasa como en todo, ¿no? Cuando un monopolio, que es una represa fuerte, empieza a generarle agujeritos, empieza a ver grietas, como este programa, como tantos otros que hay a lo largo del ancho del país, bueno, justamente cuando el monopolio deja de poder monopolizar la verdad y pasa a ser una voz igual, más fuerte, más grande, obvio, pero una voz como las otras, ahí ya está perdido. Pues es que este ejemplo que das vos de la decisión de Cristina, de lo que fue la derrota en la provincia de Buenos Aires, el tema del enfrentamiento con lo que se llamaba el campo, eso más otro antecedente que cuando Lilita Carrió denuncia la presunta cuenta que había encontrado el papelito cuando estaba investigando el lavado de dinero de la cuenta Cavallo Mulford, que era de una inocencia terrible, y Cristina le dice, esto es una operación. Eso... incluso cuando decían que iba a renunciar al gobierno con la derrota de la provincia de Buenos Aires, los militantes sabíamos que esto era imposible, o alguno que yo escuché hace poco diciendo que Cristina no se iba a presentar a esta elección porque no le daba la salud, porque no podía. A ver, digo, ABC de un militante es lo que hicieron Néstor y Cristina y Néstor. Claro. Redoblaron la apuesta. Y si me van a llevar puesto por defender los intereses populares, me van a llevar por defenderlos todos. Punto. No teníamos duda desde el campo de la militancia que Cristina y que Néstor iban a jugar el todo por el todo. Y lo hicieron. Y lo hicieron, pero con una gran ventaja. Que hubo una inteligencia. A ver, yo escuché a un viejo director técnico
glorioso en épocas nefastas, quejarse de que esto de fútbol para todos. Y en realidad, más allá del acceso a fútbol para todos, además lo que había era quitarle una herramienta de dominación al grupo dominante por el cual fundía otros canales y garantizaba el monopolio de la voz. Así lograron los cables. Claro. La concentración del cable se logró con el fútbol, fue una herramienta para eso. Y aparte una cosa, ¿no? Hay mucho disciplinamiento social. Si todos nosotros, y a mí me pasó, como nos habrá pasado a vos, que nos acostumbramos a ver fútbol, ver hinchadas gritando. Seguro. ¿Qué disciplinamiento social estamos hablando? ¿No? Que alguien nos pueda sacar eso, nos puede sacar ver los goles, nos puede sacar ver los jugadores. Es enormemente profundo. Sí. Y tiene que ver también con algo de lo que hablamos en la primera parte, ¿no? Me parece que este proyecto lo que busca es la felicidad. Y bueno, esto es parte de eso, ¿no? Hay cosas que no se entienden de una lógica material, fútbol para todos, el matrimonio igualitario. Obviamente no estás transformando la relación económica, pero estás dando a la gente derechos que ¿por qué no iba a tener? ¿Por qué si yo no puedo pagar no puedo ver el fútbol? ¿Por qué si yo soy homosexual no puedo casarme? Esa es la idea de los derechos y la felicidad, me parece. Eso es lo rico de una tarea tan fuerte que justamente tuvo que enfrentar a aquellos que un país para 40 millones no les cierra, porque quieren, como dijeron en esa discusión, ¿no? El que quiera ver fútbol pague, porque esa es la democracia según algunos. El que quiera tener algo lo pague. O como en Chile, que quiere estudiar, si no puede pagarlo, que lo pague, ¿no? Claro. Esto, a ver, este es un tema muy importante, porque en realidad este modelo de concentración global apunta a uno de los registros básicos del hombre, el deseo. Entonces, pero monopoliza el deseo y exacerba el consumo para pocos, con lo cual hace una cuestión de clase y una cuestión de exclusión. Hay una editorial de La Nación de hace poco donde se queja de esta primavera de consumo que se tiene que acabar. Claro. ¿Cómo van a tener los pobres? ¿Cómo los pobres van a comer todos los días? ¿Van a plasma? ¿Van a tener un plasma o van a consumir o van a tener buena ropa? Digo, esta concepción sigue estando vigente. Ojo, a mí me parece legítimo que el diario de quien instauró el proyecto del 80, el diario de los Mitres, defienda eso. Digo, pero que lo diga. Lo que no es legítimo es que lo diga como objetividad. Claro. Nosotros en este canal comunitario asumimos nuestra identidad y somos abiertos a la diversidad. Este es el cambio cualitativo que está dando la ley de medios. No ser hipócritas y decir, no, somos objetivos. No somos objetivos, somos subjetivos. Pero la nación también es subjetivo y no lo dice. Claro. ¿No? Y Clarín, ni hablar. Y ese fue el gran tema, ¿no? Creer que alguien, por el solo hecho de disponer de todas las herramientas mediáticas, era el gran escritor de la realidad. Y la realidad no puede escribir uno solo. Y más, no la puede escribir uno solo a su pura conveniencia. No puede ser que los malos y los buenos dejen de serlo simplemente por cómo juegan con ellos. Eso es lo realmente grave, ¿no? Porque la nación y otros intereses van a opinar más o menos lo mismo. Lo más terrible, digo yo, del monopolio Clarín tenía que ver con esa capacidad de sancionar a uno u otro y de repente vos eras bueno porque decías, mañana pasabas a ser malo y a la gente le parecía normal. Digo, cuando... Ahora pregunta, ¿no? Bueno, los defensores de los grandes medios, un Grondona, para un ejemplo, que dice, bueno, entonces los medios no eran tan poderosos, miren cómo ahora ganaron, digamos, quieren transformar esto en una ventaja. Y uno dice, este gobierno es el mismo que hace 2 años, gran parte de la sociedad no podía verlo porque estaba bloqueado. Okay. No es lo raro que ahora estemos en estos números, en estos valores. Lo raro es porque antes, bueno, ese es el rol de los medios. Eso es lo que lograron hacer los medios cuando monopolizaron la realidad. Cuando pierden ese monopolio, todos jugamos con las mismas reglas, ¿no? Bueno, este canal comunitario, la verdad que vamos a seguir imitándote y ojalá que puedas otra vez. Gracias por haber venido, se nos va el tiempo, pero este canal comunitario es, dentro de la comunicación, una de las 1000 flores que empezó a florecer. Y realmente, digamos, tenemos la alegría de poder ser vehículo en alguna medida de otra realidad, de mostrar a nuestros vecinos, de mostrar las partes humanas. Esto no es un canal comercial, este es un canal que busca vincularse con nuestra comunidad, en este caso con la comarca de San Isidro. Gracias, Juan Manuel Abalmedina, y bueno, confiamos plenamente también en tu voluntad, en tu historia y bueno, fuerza que bueno, desde acá te acompañamos permanentemente. Muchísimas gracias.